buenos días, muy buenas noches, encantados de estar con ustedes. Gracias a Eddie Fleischmann por la magnífica presentación y vamos con la comidilla del día y de la semana. Vamos a comenzar, por supuesto, con el premier del escándalo, con el premier del pecado. Premier hasta ahora. ¿Ah? Bueno, aquí nosotros hemos dicho siempre que las relaciones sexuales entre adultos son un asunto privado y ahí no puede inmiscuirse ni la ley, ni la opinión pública, ni la prensa. Pero el caso del señor Otárola es un tema que tiene que ver con su cargo, con los fondos públicos, con la posibilidad de un chantaje sexual inaceptable, que lo hace indigno de continuar en su responsabilidad. Ahora, yo he sido uno de los primeros en reconocer que en su momento, en el golpe de Estado del señor Castillo, el aporte del señor Otárola fue fundamental en lo que se refiere a enfrentar al vandalismo criminal que se desató después de ese golpe de Estado. Pero una golondrina no hace verano, y esto es algo que de ninguna manera podemos aceptar. Sí, pues, yo solo quiero añadir a eso, porque ya todo hoy día es noticia no solo nacional, sino mundial, del escándalo del señor Otero. Otárola. Otárola. Lo que está clarísimo es que en un Estado de Derecho no podemos tener a un ministro que genere un escándalo y que además ya había negado antes conocer o tener intimidad con esta señora, señorita, lo que fuera. Es un ministro que miente. Entonces no podemos acostumbrarnos a tener a ministros mentirosos, porque finalmente la raíz de cualquier corrupción es la falsedad, la mentira, ¿no? Entonces no puede continuar, es evidente. Además, con el comunicado que ha sacado la Presidencia de la República, es evidente que va a salir, ¿no? Dice la Secretaría de Comunicación de la Presidencia lo siguiente: desde el inicio de nuestro gobierno hemos declarado reiteradas veces que la lucha frontal contra la corrupción es uno de nuestros pilares. Reafirmamos que no se tolerarán actos irregulares o que transgredan los principios éticos de todo funcionario público, venga de donde venga. ¿Es cierto esto, señora Dina Boluarte? Si es verdad, yo le pido, por favor, llámeme. Yo le voy a contar varios casos de grandísimos corruptos que hay en su gobierno. Así que si es usted sincera, deme la oportunidad de hacerle ver dónde están algunos de los corruptos. No digo todos, pero por lo menos algunos, para que la ayuden en su gobierno en lugar de perjudicar a la ciudadanía con esas barbaridades. Y si la señora Boluarte está hablando en serio y quiere trabajar en serio, esto no lo digo en broma, debería convocar y tratar de convencer a un hombre como Rafael Rey y proponerlo como Contralor General de la República. Ya verán cómo un hombre con las ideas claras y con la decencia que lo caracteriza podría iniciar un gran cambio para nuestro país. Pero eso pues es un sueño de una noche de verano, ¿no? La señora Boluarte dice en su punto 3, estando el premier fuera del Perú o en misión oficial, este despacho esperará su retorno al país a fin de solicitarle las explicaciones pertinentes y adoptar las decisiones que correspondan. Señora Boluarte, lo que hemos visto todos, lo que hemos escuchado todos, es contundente. La investigación está completa. No hay nada que discutir. Usted lo que tendría que hacer, si respeta su investidura presidencial y respeta al país, es básicamente lo siguiente: ordenarle que venga, suspenderle la misión oficial al señor Otárola donde quiera que esté. Sé que está en Canadá haciendo un tema de exploraciones mineras, no tiene nada que hacer en ese tema. Ordenarle que venga inmediatamente al Perú, que presente su renuncia y que se ponga a derecho. Eso es todo lo que corresponde en este caso. Lo demás son pamplinas, ¿no? Efectivamente. Ese es exactamente. Bueno, otro tema, bueno, esto va de esto se va a hablar bastantes días, ¿no? A menos que, evidentemente, mañana mismo esté la renuncia, como es lo lógico, del señor Otárola. Y como es el presidente del Consejo de Ministros, al caer él, cae el gabinete.
Entonces esperemos, es una nueva oportunidad que tiene Dina Boluarte para nombrar a gente muy capaz en los ministerios y honestas, unas dos condiciones fundamentales. Ojalá lo haga y recurra a gente con por lo menos con esas dos condiciones. Yo tengo aquí los titulares de hoy día domingo, ¿no? Es decir, por ejemplo, Perú 21 da cuenta del gran trabajo que está haciendo la Policía Nacional en Trujillo, donde le han dado la responsabilidad al coronel Víctor Reboredo, que es uno de los policías más talentosos y con más experiencia. Si el señor Reboredo no puede darle vuelta a la situación en Trujillo, creo que la segunda alternativa sería ponerse a rezar, ¿no? Pero este es un gran policía y esperamos que cumpla con su responsabilidad y reciba el respaldo de todos, comenzando por el presidente del gobierno regional de Trujillo, el señor Acuña, que el año pasado no invirtió ni un sol en seguridad ciudadana, ¿no? A ver, esto es de La Razón de hoy día, el plan Bukele en el Perú. Ahora, sobre hemos esto... dicho, perdona Pepe, Sí. de eso. En realidad no es que exista un plan Bukele. El mérito de Bukele es ejercer la autoridad y actuar con sentido común, con valentía, con honradez hasta donde se sabe y con sentido común. Por supuesto, hombre. El llamado plan Bukele solo consiste en tomar algunos detalles, ¿eh? Porque en el fondo es lo que dice Rafael Rey. La democracia no tiene por qué ser boba, no tiene por qué ser tonta. En la Constitución están todos los elementos para un estado de emergencia que tiene que ser eficaz, organizado y en coordinación, como lo ha hecho Bukele en El Salvador. ¿Con quién? Con la policía, con la fiscalía, el poder judicial y los gobernadores regionales. Sacó, por ejemplo, Bukele, ¿qué hizo? Sacó a todos los jueces, ¿no? Y ahora, como ese es un buen informe que ha hecho César Ortiz Anderson, todos los jueces hoy en día en El Salvador tienen en promedio entre 35 y 38 años. Limpió las instituciones, les dio una nueva visión de país y hoy día tiene el reconocimiento del 98% de la población. Cuando alguien tiene las ideas claras, el coraje y no le tiene temor a nada, las cosas avanzan, porque el carácter es el destino en un hombre y el carácter es el destino de un país cuando hay gobernantes que saben gestionar y saben implementar la autoridad como corresponde, ¿no? Y sobre ese tema, justamente, esta semana también ha salido un pronunciamiento de militares de las tres armas, de la Marina de Guerra, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Un comunicado muy respetuoso, pero muy claro y muy directo, dirigido fundamentalmente a Dina Boluarte y justamente a Dotárolo como presidente del Consejo de Ministros, reclamando con toda razón el abandono del gobierno, sobre todo en el aspecto legal, político y moral, que vienen dando o vienen haciendo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Protestan con toda razón, diciendo, entre otras cosas, que cuando se les envía a intervenir en estados de emergencia, en declarados estados de emergencia, para hacer frente a turbas de delincuentes, de violentos y hasta de asesinos, como sucedió en Puno, en el río Ilave, donde hicieron entrar a los soldados y lamentablemente se ahogaron. Son los que terminan, los que cumpliendo su deber la orden del propio gobierno para restablecer el orden o para custodiar los bienes privados o públicos, es decir, para cumplir con su deber constitucional, son los que terminan investigados, denunciados, acusados, juzgados y lamentablemente muchas veces condenados injustamente. No se puede hacer eso, así no va a haber, por supuesto, ninguna seguridad para nadie, ¿no? Y tú has mencionado lo que sucede con los jueces en El Salvador. Fíjate tú, un dato. Según el último reporte que existe, público, y aquí podemos ver indirectamente la eficiencia, entre comillas, de la Junta Nacional de Justicia que tiene que nombrar jueces, evaluarlos, etcétera, ¿no? Del total de 3.526 jueces, más del 50% son provinciales, provisionales o supernumerarios, que vienen a ser lo mismo. De los jueces supremos, hay 9 titulares y 47
provisionales. Fíjate tú, si habrá derecho. Claro, esa es la manera de manejar la justicia, ¿no? De los jueces superiores, más del 40% son provisionales o supernumerarios. De los jueces especializados, más del 55%. Y de los jueces de paz, más del 70%, Pepe. Es que no hay, así no se puede ejercer, porque todos los provisionales, si no son gente con mucho carácter y muchos principios, son manipulables políticamente, ¿no? Ahora, al ministro de Justicia le han hecho hasta un cachondeo público por haber viajado a El Salvador a ver qué detalles se pueden extraer de la experiencia que ha implementado el señor Bukele, lo cual es normal, claro, ¿no? Dicen que es un país muy pequeño, ¿por qué se va allá? Taiwán es un país muy pequeño y sin embargo ha dado grandes lecciones en economía y en realismo político al mundo. Singapur es un país más pequeño que El Salvador y las lecciones que le ha dado al mundo en desarrollo humano y en capitalismo moderno e innovador es fundamental. Así que no me digan que no se puede extraer lecciones de El Salvador, al menos en lo que se refiere a la importancia del liderazgo para un país, que es exactamente lo que no tenemos. Porque si aquí en el Perú se quisiese hacer lo que ha hecho Bukele en El Salvador, se necesitaría un liderazgo moral, se necesitaría el respaldo de todas las instituciones. Y eso, con este gobierno, no podría pasar, ¿no? A menos que rectifiquen, ¿no? Bueno, ¿no? Dificilísimo. En el Perú, difícil. además, tenemos algo más de 30 cárceles, ¿no? Todas con 400% por encima de su límite, que es un desastre humanitario y además una demanda internacional. Y es lógico que el ministro de Justicia quiera tratar este tema a fondo, ¿no? Por supuesto los caviares se oponen y todo lo demás, entre ellos que fue José Luis Pérez Guadalupe, que fue uno de los peores ministros del Interior que han pasado por ese portafolio. No tiene ni siquiera autoridad para decir buenos días, hombre, y el hombre da consejos y critica, ¿no? Sí. Esos son, pues, ¿no? Fíjese, yo he escrito un artículo hace unos días, Pepe, que lo han publicado en el blog, me sale ahorita, pero no, Week. Porque lo que sucede muchas veces es que se atacan los efectos de los problemas en lugar de atacar las causas, ¿no? Los problemas no se resuelven solos, hay que enfrentarlos, hay que analizar las causas reales y tomar las medidas adecuadas. Siempre es más fácil intentar suprimir los efectos. Voy a ponerles un ejemplo, o varios, dos. Para evitar la violencia en el fútbol, hace poco, justamente el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, anunció que en adelante los partidos de fútbol se iban a jugar sin público. A jugar sin público. O sea, ¿por qué tiene que pagar la gente pacífica, que es la grandísima mayoría de los aficionados, las sinvergüenzadas de unos cuantos? Para aliviar el tránsito en Lima, el gobierno creó la Autoridad de Transporte Urbano, como si los embotellamientos y el caótico tráfico se resolviera con más burócratas. Ahí los vemos, tú los ves en distintos sitios, en pandillas de bries o de decenas, que están con su celular, con su uniforme del ATU, con su celular o con su como palo con resplandeciente, ¿no? Y bueno, y lo mismo, para reducir los atropellos en las carreteras, Sutran ha establecido unas multas elevadísimas a quien ose sobrepasar los 60 kilómetros por hora en algunos lugares de la carretera de la Panamericana Sur. Es que no hay derecho en la tomadura de pelo. La falta de autoridad, de sanción efectiva a revoltosos y violentos, la ausencia de transporte público masivo y eficiente, el déficit de infraestructura vial, el mal estado de las pistas, la reducción de carriles para improvisar ciclovías, los policías corrompidos, el desamparo legal de las fuerzas del orden para usar sus armas reglamentarias. Esas son las causas de los problemas que estamos viviendo y no las que supuestamente creen que van a resolver sobre la base de reducir los efectos. Ahora, esta es la primera plana del diario Correo. Se le acabó el verano a Susana Villarán. Municipalidad de Lurín anuncia que en 10 días demolerá la piscina de Susana Villarán. Ahora, nosotros aquí somos conscientes del inmenso daño que la señora Villarán le hizo a la ciudad de Lima y cómo afectó a millones de hogares humildes en los conos con los peajes de la corrupción. Pero esto de cacho en exceso. ¿Cómo que van a demoler? La Arica, para comenzar, es una de las playas
más feas que hay en el litoral peruano. Y el mar peligrosísimo. El mar es peligrosísimo, es muy peligroso. Lo que hay ahí son casas clase medieras, salvo esta, pero son que han logrado hacer el milagro de sembrar pasto o hay arbolitos más allá, porque es 2 cuadras donde han logrado construir algo. Tendría el municipio que demoler eso. Ahí Montesinos tenía su casa, construyó túneles que iban hasta de 1 kilómetro, ¿no? Y nunca nadie se percató, ¿no? Nunca, la municipalidad nunca estuvo presente, ¿no? Y ahora la toman a la tremenda, ¿no? Y quieren dejar sentado un precedente que me imagino no prosperará, porque pónganle una multa pues por la piscina al hermano de la señora Villarán, ¿no? Pero demoler la piscina ya me parece un exceso, ¿ah? Como esto también me parece un exceso, la primera plana del diario El Comercio. En la PCM, dice el Contralor General de la República, se han gastado más de 200 millones de soles en consultorías. Puede ser menos, puede ser más, ¿no? Pero el señor Nelson Chac se da cuenta de estos temas cuando se está por ir, cuando tiene que ser renovado o despedido por el Congreso, ¿no? Y entra un conflicto entre la PCM y la Contraloría, que es básicamente un conflicto de soplos, porque lo que ha pasado con el señor Otárola, eso es alguien, según están investigando, que ha comprado un audio, ¿no? Y que va a originar su caída, por cierto, ¿no? Y luego ha aparecido por otro lado los cheques del hermano de la señora Dina Boluarte, que ha cobrado unas consultorías de 10.000 soles, 20.000 soles, ¿no? Pero es un lío de poder en Palacio de Gobierno, que la encargada de ponerle fin a estas reyertas es la señora Dina Boluarte, porque lo que se están peleando son los oídos de la presidencia, y eso significa que tenemos una presidenta muy débil, que tiene que practicar ejercicio de carácter, ¿eh? Porque así no vamos a ningún sitio. Sí, claro. Y de respecto al pronunciamiento que he mencionado antes de los militares, a mí me gustaría haber escuchado o coescuchar en el futuro próximo unas opiniones del ministro de Defensa, porque yo creo que tienen toda la razón los que han firmado este comunicado, toda la razón. Y sería bueno que el ministro de Defensa diga algo, o mejor todavía, que actúe, ¿no? Para que no siga sucediendo la injusticia que esta gente con toda razón denuncia. Pero por otro lado, también me gustaría el comentario del ministro de Defensa, porque ahora resulta que han nombrado director general del CAEM, esto lo ha dado a conocer un comunicado de la Unión Naval, ¿no? Han nombrado como director general del CAEM al señor Morgan Quero Gaime. Ya en este programa hace bastantes meses nos hemos ocupado de él. La denuncia de la Unión Naval es porque este señor Quero no cumple con los requisitos para el cargo, en absoluto. Pero déjeme contarle los antecedentes de este señor. Por un lado es amigo de la señora Dina Boluarte, cosa que no es ningún delito, ni mucho menos. Pero estuvo en el MIDIS como asesor de la señora Dina Boluarte cuando era ministra del señor Castillo. Con la propia Dina ha trabajado en Palacio de Gobierno. Después con Vizcarra ha sido jefe de gabinete del Ministerio de Producción. Como es amigo de Raúl Pérez Reyes, el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Pérez Reyes lo llevó a este señor Quero y lo hizo presidente de Fondepes, dicho sea de paso, de muy mal recuerdo en Fondepes. Con Dina Boluarte, Quero le retribuye evidentemente el favor al señor Pérez Reyes, que fue primero ministro de Producción y ahora ministro de Transportes. Pero como el CAEM pertenece al sector defensa, me gustaría escuchar los comentarios del recientemente nombrado ministro de Defensa, porque dejando hacer es que se producen muchas veces grandes injusticias y muchos abusos. Esta es la primera plana de Perú 21, más los funcionarios públicos saquean al país. Es el informe de la Contraloría General de la República que le da cuenta al país que, de acuerdo con sus investigaciones, se han robado 24.000 millones de soles solo en el año 23. 24.000 millones. Ahora, ¿cómo llegan a estas cifras? Porque es 24.100 y pico, ¿no? ¿Cómo llegan?
Me dice, hacen, punto 23. Como una encuesta, hacen un mapeo en algunas zonas y de ahí hacen una proyección. Y según eso, le da la cifra de 24.140 millones con 5 centavos, ¿no? O sea, no es tan serio, ¿ah? Luego, el anteaño pasado ellos detectaron 9.000 funcionarios públicos con responsabilidad penal. Me imagino que habrán presentado las denuncias correspondientes, ¿no? Ahora han encontrado como 9.000 más, ¿no? Entonces ya son 18.000, ¿no? Entonces, ¿quién no funciona acá, no? La Fiscalía, el Poder Judicial, ¿quién es el responsable de esta barbaridad? Porque no se pueden sacar titulares, 24.000 millones este año, 25.000 el año anterior, ¿qué es esto, no? Y según la Contraloría, ellos han presentado el informe a la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de la Nación no funciona. No hay fiscales, le falta presupuesto, en el caso de que esto sea correcto. A mí me parecen más fuegos artificiales para ver si el hombre intenta hacer y logra ser ratificado por el Congreso, ¿no? Pero en fin, ¿no? Veremos qué dicen las investigaciones sobre esto. Esta es la de Expreso, ¿no? Y Expreso se centra en un comunicado de estafa piramidal. Sí, ¿no? La estafa piramidal, pero se centran en el comunicado de la Fiscalía, donde abre fuego, sin mencionar nombres, contra 15 congresistas, ¿no? La impresión que da, no pueden ser menos, pueden ser más, ¿eh? Yo no defiendo congresistas, ¿no? Pero la impresión que da es que está jugando en pared con el sector caviar para atemorizar a algunos congresistas y así no le hagan mella a la Junta Nacional de Justicia, que es lo que muchos en la Fiscalía están protegiendo, ahí como en los medios de comunicación, ¿no? Así que esta es una denuncia bastante sospechosa de parcialidad y demuestra, en mi concepto, la poca seriedad con la que están trabajando, ¿eh? Y luego lo último, Rafael, lo del SUTE, que está bien trabajado por el diario Expreso. Expreso también. Aquí el tema es serio porque están planteando cosas que bien difíciles de cumplir. Están ahí encima. Sí. Por ejemplo, ellos el 2018 el sueldo se les elevó a 2.000 soles, el 19 a 2.200, el 20 a 2.400, el 22 a 2.600, el 23 a 3.100. Ahora quieren 600 soles más y además de eso que se les pague la deuda social que les prometió el señor Castillo, la deuda social que la sociedad peruana tiene con el magisterio o la deuda social que el magisterio tiene para el Perú. Con los alumnos y los padres de familia. Los padres de familia. Por supuesto. Desde que el SUTE asumió el poder en el Magisterio Nacional, no hemos hecho más que descender en lo que se refiere a calidad educativa. Estamos en los últimos puestos del mundo en lo que se refiere a comprensión lectora y en lo que se refiere a entendimiento matemático. En los últimos lugares del mundo. Entonces, más bien habría que bajarles el sueldo, ¿no? Pero quieren deuda, que se les pague una deuda social, ¿por qué? ¿No? ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está la recuperación de las clases? Que es un cuento, ¿no? No ha habido ninguna recuperación de nada, por cierto, ¿no? Sí, claro. Y los 2 años de la pandemia han cobrado sus sueldos puntualmente. Y ahora quieren comenzar el año escolar con una huelga para abril. No, y lo peor, rechazan las evaluaciones, sí, rechazan las capacitaciones. Es una falta de respeto esto a los escolares, a los ciudadanos, a los padres de familia y al país en su conjunto, ¿no? Pero estos del SUTE Patria Roja, que es un sector que han anunciado su huelga para abril, están enfrentados pues con otro sector, el FENATEC, que es el brazo del Movadef Sendero Luminoso, ¿no? Ellos han anunciado su huelga para junio, ¿no? Para junio, una huelga general indefinida. Y el tema es un poco serio porque ellos controlan un sector fuerte, ¿no? Y hay una lucha de tendencias que se aprovechan de las demandas, de las legítimas demandas magisteriales para hacer política, para tratar de vulnerar al gobierno y hacer caer a lo que ellos llaman la señora Dina la asesina, ¿no? Es un tema político, básicamente, ¿no? En detrimento. Que usan las demandas magisteriales para eso. Y en detrimento ¿de quién? De los estudiantes, ¿no? De los estudiantes y de los buenos maestros, que también los hay. Y del futuro de nuestro país, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, yo quiero resaltar públicamente, yo te he discrepado muchísimas veces con Augusto Álvarez Rodríguez, tú también, Pepe, pero ha escrito un artículo en La República que
lo enaltece, efectivamente. El título del artículo es, no lo voy a leer, pero me equivoqué, ofrezco disculpas, ¿no? Y lo que viene a decir es que es necesario que los periodistas, que los medios de comunicación, que los políticos sepan reconocer sus errores y disculparse, ¿no? A veces tienen una opinión, después con nuevos datos cambian de opinión, se cambia de opinión y bueno, yo en ese programa varias veces hemos pedido disculpas y hemos rectificado alguna información equivocada que hemos dado por mala información que teníamos o por algún dato errado. Pero él reconoce dos cosas. Erré al respaldar a Vizcarra y dice que usó la anticorrupción como tramposo y avanzó hasta la disolución del Congreso. Efectivamente. Hizo un golpe de Estado, como hemos dicho 40 veces. Y después dice, erré en apoyar a los fiscales del caso Lavajato, dedicados a hacer política en vez de promover la justicia. Muy bien, Augusto. Conociendo a la República, de repente le van a cancelar el contrato a Augusto, ¿no? En la República, pero ojalá que no. Y conociendo a Mome ya debe haber trapeado el piso, por eso lo veo un poquito calvo, ¿no? No, esa es foto. ¿Ah? Ya, desde hace un tiempo ya está calvo, efectivamente. Aquí. Pero muy bien, Augusto, la verdad. Claro. José Arista, ministro de Economía, del cual nos vamos a ocupar largamente en el próximo bloque, con un especialista en hidrocarburos, de los mejores que hay en el país, y él nos va a dar una noción muy clara de lo que está pasando en Petroperú y cuáles son las posibilidades que esta empresa tiene de convertir sus números rojos en números verdes, ¿no? Bueno, pero Arista dice que no es conveniente para el país un nuevo retiro de las AFPs. De acuerdo, ¿no? Como tampoco es conveniente para el país tratar de resucitar empresas muertas, ¿no? Por lo que yo sé y por lo que sabemos todos, la tarea fundamental de un gobierno, ¿cuál es? Salud, educación, seguridad ciudadana y justicia. Infraestructura, justicia, y para de contar. La tarea del gobierno no es crear refinerías ni empresas, Para eso necesitaría una ley expresa. Petroperú viola flagrantemente el artículo 60 de la Constitución, ¿no? Bueno, se hizo con el permiso correspondiente, sí, claro. pero existía antes. Es un desastre completo del cual nos vamos a ocupar. El otro tema que ha estado moviendo la semana es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no de la Corte, cuyos mandatos son imperativos en algunos temas. La comisión solo sugiere. Muy bien, ellos han citado a los representantes del Perú, ahí ha estado el defensor del pueblo, porque la comisión está preocupada. Porque el defensor del pueblo, a que yo le diría, por favor, compadre, no me defienda. No lo he hecho mal, ¿no? Pero de todas maneras están preocupados porque no dejan trabajar a los fiscales Lavajato, ¿no? Dice que están presionando mucho al fiscal Pérez, al fiscal Vela, ¿no? Y no lo dejan trabajar. Entonces, Antero Flores y otros destacados juristas han puesto el grito en el cielo y dicen con razón, el Perú debe actuar con mucha firmeza y no dejarse presionar ni por comisionados, ni por magistrados del sistema, y menos aún cuando se entrometen indebidamente en temas de exclusiva competencia de autoridades e instituciones nacionales. Lo que el IDL llama presión no es sino el ejercicio legítimo del Congreso de poder legislar sobre dicha institución y ejercer los controles parlamentarios que son propios de su función. En resumen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte, no tienen ninguna atribución ni facultad para tratar este tema, ni menos entrometerse, pues no existe ninguna afectación a los derechos humanos. Esta obsesión, tanto de la Comisión como de la Corte, por meterse con el Perú, va a traer finalmente los resultados que muchos no quisieran, que es el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ojalá que tuviéramos ese resultado, Pepe. Ojalá. Yo lo dudo, lo dudo, porque si hay algunas sentencias
realmente indignantes, abusivas y completamente inaceptables de la Corte Interamericana son las órdenes para pagarles indemnizaciones, reparaciones civiles millonarias a los propios terroristas o a sus familiares. Y eso no nos llevó a salirnos de la Corte, lamentablemente. Llevó, por ejemplo, a Alan García a decir que mientras él fuera presidente no pagaba un sol a los terroristas o a sus familiares. Pero la solución, lo hemos dicho aquí muchas veces, Pepe, es retirarnos de la competencia contenciosa, por lo menos en algunos aspectos, y en todo caso regresar después con las debidas reservas. Y estableciendo muy claramente las condiciones. Es que si no, van a seguir en ese plan constantemente. Esta es una noticia que debería preocupar, ¿eh? Vecinos de San Juan de Lurigancho hallan más de 200 colas de perros en bolsas. Los vecinos denunciaron que este es el tercer hallazgo de este tipo. Precisaron que en menos de 3 meses han encontrado cientos de colas de perros que fueron sacrificados. Aunque se desconoce, según la policía, el contexto en que estos animales fueron sacrificados y mutilados, se sospecha que hay una mafia que estaría traficando con carne de perro. Hay que ponerle fin a esto porque es un asunto muy serio que podría transmitir muchas enfermedades y además de eso atentar contra la vida de estos animales que amamos tanto en estos países como el nuestro. En países como el nuestro es realmente un crimen. Yo recuerdo, fíjate tú, que en países muy pobres pasaban estas cosas. Yo visité China cuando recién que estaban emergiendo, cuando todos caminaban con su uniforme a lo Mao Zedong y andaban en bicicletas. Y tú no podías escuchar por ningún lado un ladrido de un perro. Se lo habían comido. Ni un gato, no, nada. Se los habían comido, pues, por supuesto, ¿no? Claro. No vaya a estar pasando algo semejante en algunos sitios de nuestro país. Recordemos que aquí en algún momento se consumió nicovita, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Te acuerdas, no? Así es. Entonces el tema es para investigarlo, ¿ah? Porque es un poco serio y cuidado con los chifas de mala muerte, ¿no? ¿Ah? Cuidado, ¿no? Y una buena... Siempre tengo la precaución de saber si es gato. Y una buena noticia viene de Argentina. El gobierno de Javier Milei prohibió el lenguaje inclusivo y el enfoque de género en la Administración Pública Nacional. Una medida que ya había sido tomado por el Ministerio de Defensa, porque ellos estaban hartos que se empleen términos como generale, sargente o soldade, ¿no? Quienes rompan esta nueva normativa serán sancionados con severidad. Ahora, le hiciéramos caso en eso, por ejemplo. Ahora, esto no debe extrañarle a nadie, ¿no? Porque Javier Milei, aún en campaña, y cuando no tenía posibilidades, y cuando las tenía también, prometió que esta iba a ser una de sus primeras medidas. Todo lo que está haciendo lo dijo con toda claridad. No se le puede acusar de haber engañado a la población. Él dijo punto por punto lo que pensaba hacer. Algunas cosas todavía no ha podido, pero ha hecho muchas de las que anunció, muchas. Mira esto, a ver, esta es una pregunta que se hace Aldo. Si me preguntan quiénes fueron los peores ministros de Economía, tengo 2 nombres, dice. Saberbein y Vázquez Bazán. Son insuperables, dice. Y si me preguntan quiénes son los mejores, pues Boloña y Carranza, seguidos por Camek e Ismael Benavides. Seguidos por Camek e Ismael Benavides. Correcto. Vamos a ver cuando acabe su mandato, su experiencia, dónde queda el actual ministro de Economía, si aquí, abajo o en medio, porque hay varios que están en medio, como Silva Ruete y otros más, ¿no? Sí, oye, y yo, para antes de ir al corte, comentaré que seguimos con relaciones diplomáticas como si no pasara nada con Venezuela, ¿no? Con el régimen tirano de Maduro. Asesinatos, torturas, abusos, crímenes de verdadera lesa humanidad, abusos o como impedir que María Corina Machado sea candidata a la presidencia que por aclamación nacional. Y ahora resulta que el teniente Ojeda, que se escapó de una cárcel de Venezuela donde estaba injustamente detenido, se refugió en Chile, lo raptaron, 4 fulanos, lo han torturado, lo asesinaron, lo han devuelto en pedacitos en una maleta, ¿no?
Claro, para que vean lo que es una dictadura. Cuando aquí algunos políticos y algunos líderes marxistas adoptan una posición defensiva y siempre elogiosa para Nicolás Maduro, lo hacen por la plata o por el temor, porque la mano de esta tiranía es muy larga. Sí, claro. Si ha llegado hasta Chile y ha podido burlar los controles y castigar como un mensaje a todo lo demás, ¿no? Es bien interesante cómo han podido soldarse en el poder, ¿no? Y no hay forma de que lo saquen, porque tienen una policía corrompida al 100%. Y las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que le pertenecen totalmente y un pueblo desarmado, que cada vez que sale a las calles les meten balas, los matan sin asco o los meten presos, ¿no? Entonces es un pueblo secuestrado. Claro, Estados Unidos saca comunicado, la Unión Europea, las Naciones Unidas lo sancionan. Le importa un pepino a Maduro eso. Él sigue gobernando como lo que es, un tirano sangriento, ¿no? Sí, pero por eso digo, yo creo que el Perú efectivamente debería tomar la decisión, como lo hizo Milei, dicho ese paso, rompió relaciones con Venezuela, ¿no? En protesta. Bueno, hagamos lo mismo, hagamos lo mismo. Pausa, Rafael, Vamos a una pausa. Y regresamos rapidito. Con Jaime Pinto. Con Jaime Pinto, rapidito. Para hablar de lo de Petroperú y otras cosas. Ya ha estado aquí con nosotros otra vez Jaime Pinto para hablar un poco de lo que está pasando en Petroperú. Gracias. ¿Quién es Jaime Pinto? Pues hay que explicarle a la opinión pública. Es un especialista en hidrocarburos, es un doctorado en Harvard, o sea, tiene los... Sí, bueno, he tenido el privilegio de trabajar en el Ministerio de Economía y Finanzas muchos años, y ha sido, hace algunos años. Sí, ¿no? Hay una mala costumbre... El tema de la deuda externa que resolvió el Perú, una gran cosa. Digo esto, Jaime, porque en el Perú hay la mala costumbre de llega un invitado, acá está, y comienzan a preguntar, y la gente, hay que ubicar al auditorio con quién estaban hablando. Bueno, eso es un tema entre ustedes. Sale de su casa y anda leyendo todo el tiempo, se olvida que nosotros ya hemos presentado públicamente a Jaime Pinto aquí hace unas cuantas semanas, ¿no? Sí, yo no me acuerdo, la gente cómo se va a acordar. Por eso te digo. Bueno, gracias. Tú no te acuerdas. Gracias por la invitación, encantado. Gracias. A sus órdenes. No, cuéntanos un poquito qué piensas sobre lo que está sucediendo, porque finalmente el gobierno ha cedido, es decir, ha anunciado ya se ha anunciado que se van a dar más recursos a Petroperú, ¿no? O sea, más que anunciar, me parece que fue el domingo o el lunes de la semana pasada, salió un decreto de urgencia que, digamos, todos los que hemos estado siguiendo más o menos este tema sabíamos que venía un decreto de urgencia frente al inmenso pedido de la administración anterior. Yo diría que este decreto de urgencia hace algunas cosas importantes porque al final, digamos, el ministro Arista y el ministro, muchos se han sentado en un escritorio y tienen una realidad al frente. Había este pedido, la presión enorme porque eran 3.000 y pico millones de dólares que estaban pidiendo y han dado una cosa mucho más acotada. Digamos, básicamente les van a dar 1.300 millones de dólares en dos componentes, 800 millones a través de nuevos recursos disfrazados un poquito, porque va a ser un préstamo que va a ser el Banco de la Nación a Petroperú, recursos frescos, lo que el premier Otárola habría dicho que no iban a hacer. Sí. Entonces van a darle el equivalente a 800 millones de dólares y 500 millones de dólares adicionales para hacer operaciones de comercio exterior. Estos 800 millones de dólares, que es una cantidad muy importante de dinero, yo creo que es para ver un poco la situación con los proveedores y, digamos, siendo una empresa que ha estado mal que bien funcionando, invirtiendo y comprando equipos para terminar de construir esta mega refinería que no sabemos qué cosa hacer. Entonces, yo creo que eso es un aspecto, o sea, les van a dar 1.300 millones de dólares, han cambiado al directorio por completo, le han dado un perfil financista que me parece muy acertado, porque hoy día el problema de Petroperú, independientemente de que yo, en mi opinión, la refinería es innecesaria y que es un gasto innecesario, pero hay un tema de corto plazo, o sea, hay que ver cómo se arregla este tema. Entonces, el directorio hoy, además entiendo que han tenido problemas porque el directorio anterior cerraba las llaves, ha tenido que cambiar las chapas, una cosa así como que tomar el control y sacar ese directorio. Es que el presidente del directorio es empleado de el ministro y entonces también.
La verdad, el ministro. Lo han hecho lo correcto, han logrado hacerlo con esta cosa media de cowboys, como digo, pero lo han hecho. Hay un nuevo directorio a partir del lunes. Y ese directorio yo creo que, digamos, está descubriendo unas cosas insólitas. Un poco para graficar, yo diría que hasta el domingo pasado, todo en Petroperú en un cuarto oscuro. Ha entrado un nuevo directorio y ha dicho, hay que ventilar, hay que abrir las ventanas, hay que poner luz a esto. Prenda la luz. Entonces, han empezado a dar cierta información que es asombrosa. Por ejemplo, entiendo que hoy día o ayer o en estos días ha salido un poco cuáles son las condiciones laborales, la negociación colectiva. Tú sabes que tú en Petroperú te vas de vacaciones en cualquier empresa privada y en el sector público y te pagan tu sueldo, estando de vacaciones. Bueno, el día que sales de vacaciones te pagan tu sueldo y te pagan un sueldo adicional. En Petroperú. En Petroperú. Y además, si tú tenías un consumo de alimentos mientras estabas trabajando en alguno de los concesionarios, te pagan eso fuera. O sea, ese es un ejemplo de las cosas que van a encontrar. Hay una serie de beneficios. El ministro Arista decía que creo que hasta los 29 años les pagaban escolaridad. Entonces, yo creo que eso es la punta del iceberg, de lo que están descubriendo en 5 días. Va a venir mucho más. Pero en fin, regresando al decreto, nuevo directorio con un perfil financista. Este directorio va a estar en mandato todo este año. ¿Solo este año o No, solo este año, solo este año. Y han hecho una cosa un poco producto de las negociaciones. Sí, porque tampoco es solución una cosa tan corta. Pero por lo menos vamos a tener durante un año información pública. Ojalá. No les van a encargar a ellos la solución definitiva. La idea, según el decreto, es que a partir del 1 de enero del 2025 entre un nuevo perfil de directorio. Ya seguramente con gente un poco más experimentada en el tema de hidrocarburos. En la parte, digamos, ¿Qué hacer con la empresa? ¿Qué hacer con la empresa? O sea, le han encargado al FONAFE, porque en la época de Toledo, hacia el final, la sacaron de FONAFE. Salió de FONAFE. Pero, ¿cómo son las pugnas de poder al interior del gobierno? ¿Por qué? Porque como hoy día hay un directorio y quieren empoderar y que ese directorio sigue estando empoderado, solamente le han encargado a FONAFE en este decreto de urgencia que ayude a elegir al nuevo directorio, pero no como es en el resto de las empresas de la actividad empresarial del Estado, que los programas de inversión. Entonces, eso no se lo han dado a FONAFE. Le han dicho, mire, usted ayude, identifique problemas, vea cuáles son, pero la responsabilidad es del directorio, que está bien, está bien. Ahora, la pregunta es qué hacer con la empresa. O sea, yo creo que durante este año vamos a recibir mucha información. O sea, me he referido al tema laboral en esta primera parte de nuestra conversación porque es un poco la epidermis, lo evidente. Pero Petroperú, que solo tiene el 27% del mercado peruano, solo porque ha ido bajando, perdiendo participación del mercado, importa el 70% del combustible que procesa. Yo quisiera ver esos contratos de compra de hidrocarburos, por supuesto, donde no entra la Contraloría. No sé si me explico. Entonces, porque está fuera del FONAFE. Debe entrar la Contraloría, no sé. Puede entrar. Pero, otra cosa es que no entre, pero puede entrar. O sea, no sé si está en esos 2.000 millones de dólares, estas cifras que ha estado hablando el Contralor que está saliendo. Bueno, o sea, pero no sé. Tiene que poder entrar. Lo que sí, en los temas de compra de petróleo a Ecuador, porque en la parte, digamos, de las decisiones propias de la empresa, por supuesto que no tiene por qué entrar la no sé si en el control concurrente como si hace en unas otras, a eso me refiero. Pero lo importante es que, digamos, son recursos públicos, por supuesto, ¿no? O sea, la naturaleza de Petroperú. Repetir para que la gente comprenda. Son recursos que salen de los bolsillos nuestros, de todos los ciudadanos, que de el los Estado impuestos no que produce pagamos. un sol. El Estado no produce ni un sol. Por supuesto. Todo sol que gasta Petroperú es un sol que nos lo han sacado del bolsillo a los ciudadanos. Un dato. Nosotros compramos una cerveza que paga el impuesto selectivo al consumo de esa porción parte y del IGB, por supuesto. Parte se lo vamos a dar a Petroperú. Exactamente. Todo el dinero que ha recibido Petroperú los últimos años es producto de los impuestos. Correcto. Con lo cual se dejan de construir postas médicas, de pagar a los... Por eso yo decía, ese nexo es lo que debemos entender. Antes de que empezáramos esta sección, yo le decía a Jaime, le decía, ¿y por qué no la cierran? Digamos,
tienes Lo que pasa es que, o una sea, visión más Un poco es fácil. No, eso es lo que yo digo. O sea, tú no puedes decir ¿cómo cierras? O sea, tienes que llevar la Indecopi. Claro, declarar quiebra, ¿no? Sí, pero declararla en quiebra, a mí, digamos, yo soy abogado, pero ir a Indecopi es un proceso muy complejo. Es darle a los acreedores la administración de la empresa, a los bonistas, que son acreedores de 3.000 millones de dólares, a la agencia oficial española a la que se le deben 1.000 millones de dólares producto de las compras para construir la refinería, a los bancos acreedores. Y yo prefiero que el proceso se maneje un poco más desde el punto de vista del Estado. Y yo he hecho una propuesta, que es una propuesta que seguramente es muy criticable, pero yo he dicho, dentro de un periodo razonable, deberíamos de crear 3 empresas. La Junta de Accionistas, una empresa que se llama Refinería Talara con su deuda. Una segunda empresa que es el oleoducto norperuano. Nos olvidamos que el oleoducto es una infraestructura muy importante que hay que cuidar y ahí sí debería invertir. No se está cuidando. Y ahí sí debería invertir Petroperú. Sí, eso es lo importante, porque el oleoducto norperuano, que tiene muchos años, es una infraestructura muy deteriorada, pero que hay que invertir, porque todo el petróleo que se extrae de la selva se canaliza por el oleoducto. O sea, una empresa que es la Refinería Talara, una empresa que es el oleoducto y el resto. Las oficinas administrativas, tiene Concham, bueno, eso se puede ver en el detalle. Y entonces tienes 3 empresas de Petroperú y los grifos, en fin, todo lo que tiene hoy día. ¿Qué haces con esta empresa? Le pones la deuda y buscas venderla. No venderla, porque quien la compre, en comillas, tiene que asumir 3.000 millones de dólares de deuda. Entonces se la das y le dices, usted tiene 30 años para administrar, haga su negocio como quiera, solamente pague impuesto a la renta, cuando genere renta, pero asuma la deuda. Es una refinería nueva, en condiciones óptimas, produce 100.000 barriles de petróleo hoy día. Hoy día el negocio no es la refinación, el negocio es importar petróleo. Sí, pues importar con gasolinas, perdón, no petróleo. Claro, resulta mucho más rentable. Por eso es que Petroperú ha ido perdiendo participación en el mercado. Ese argumento de que es estratégico, que venden zonas, eso no existe. Claro. El día que tú le des la oportunidad al sector privado de entrar... Se van hasta el Brasil. Pero por supuesto, claro. El tema en el Perú es la inversión en la infraestructura de almacenamiento. Ese es el negocio en el que debería, digamos, entrar. Y hoy día Refinería La Pampilla, que es la otra, tiene el 40, el 50% del mercado. El resto, con la diferencia con el 27% que tiene Petroperú, son empresas que están importando combustible, petróleo y gasolinas. Entonces, yo no acepto ese argumento de que no es estratégica. Es estratégica porque no nos quieren decir la información y porque viven unas gollerías que no tiene nadie en el sector público. Han saqueado esa es la verdadera razón. Y ahora, perdón, le estamos entregando 1.300 millones. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de la Policía Nacional del Perú? 300 millones. Sí, pues eso. Se está entregando casi 4 veces el presupuesto de la Policía Nacional del Perú. La gente tiene que entender que ese dinero que va para Petroperú afecta a los ciudadanos seguridad. En salud, seguridad, educación, los profesores, el sistema judicial, las enfermeras, los maestros, o sea, es que todos, como decía Boloña, el cuero sale, las correas salen del mismo cuero. Es una frase que recuerdo. Las correas salen del mismo cuero. Ahora, el decreto de Arista, digamos, en honor a la verdad, dice, yo te voy a dar esta plata, pero te estoy exigiendo todos tus activos en garantía. Entonces le han puesto un mecanismo de tratar de que el Estado no pierda este dinero. O sea, las cosas como son, creo. Sí. Entonces el decreto aborda... Es un tipo serio, Arista, o sea que... Me parece, claro, sí. Aborda adecuadamente el tema. Sí. Y por eso es que digo, haber puesto financistas, no hay ningún especialista en hidrocarburos, me parece que es sumamente interesante, porque ellos se van a dar cuenta, pues, la verdadera situación financiera. Y ya después, cómo salir de esto y qué hacer un poco más, es una tarea que seguramente le encomendarán al siguiente directorio. Ahora, hay un tema político también, porque... Digamos, este gobierno que no tiene ni siquiera congresistas, creo que está un poco temeroso de hacer una propuesta radical. Por supuesto que porque dice, yo hago esta propuesta radical y se me levante el Congreso encima. Entonces, la política hay que entenderla un poco en función de las realidades. Y por eso es que yo creo difícil que este gobierno
o sea, es lamentable porque, digamos, por un lado digo, oye, esta empresa está quebrada, pero por otro lado digo, veo difícil que el gobierno aborde de una manera decidida y firme. Hay que decir lo que es. Dina, su premier y muchos en el gabinete son rojos. Vienen de Perú Libre, Sí, pues. y entonces ven las empresas estatales como algo que hay que cuidar y proteger, ¿no? Por supuesto. Y entonces están embarcando al Perú en un desastre mayor todavía, porque Pero- esos 1.300 millones se van a acabar. Pero ellos no están embarcando. Sería un poco injusto, me parece. Bueno, Ellos están heredando ellos una estaban situación. dispuestos a embarcarlo porque Bueno, Así es. justamente yo creo que la presencia de Arista los ha puesto un poco de racionalidad en el tema. no, yo estoy seguro que Arista dijo, yo voy a asumir esta cartera, pero siempre y cuando esa plata no se va a dar de esa manera. Exactamente. Y si le vamos a dar plata, Acondicionamos. claro. Acondicionamos, como estás mencionando. Por Ahora, supuesto, por sí, supuesto. Nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, pero Bueno, Pero por supuesto, Este- no sé. no, Sí. lo que iba a decir, tenía una idea para preguntarte una cosa, pero se me ha ido de la cabeza. En cualquier caso, resulta indignante porque hay responsables. Por ejemplo, he visto que en ATV, me parece esta noche, ahora cuando estábamos por entrar aquí, en ATV estaban entrevistando a Humberto Campodónico, ¿no? Uno de los principales responsables de la barbaridad de la refinería. O sea, hay responsables como si nada, ¿no? Él dice que la diferencia está en la insolvencia. ATV más, perdón. Él dice que la diferencia es entre la insolvencia. No. Es un juego de Ese palabras. típico demagogo, es uno de los más grandes demagogos que hay en el Es Perú. que eso ya es palabreo, Rafael. El asunto es claro. que tenemos una empresa quebrada que está Sí, consumiendo los sí, pues. recursos del Perú, Pero- y todo capital que se eche es como agua sobre piedra caliente, y que tenemos que encontrar una solución. Correcto. La idea de esta gente capaz que han puesto es que encuentren soluciones, porque no podemos seguir como país desbarrancándonos para mantener una sarta de sinvergüenzas. Por lo menos han abierto el cuarto oscuro. Vamos a enterarnos, Sí. estoy seguro, los próximos días de cosas que nos van a dejar asombrados como esta del convenio claro. colectivo. Sí, claro. Pero eso es la punta del iceberg. Va a venir mucho más, me imagino, y ojalá que a raíz de eso nos demos cuenta. Pero yo creo que como corolario, como conclusión, la plata que pongamos en Petroperú es plata que dejamos de utilizar en el presupuesto público para cosas prioritarias. Por supuesto. Eso sería lo único que me gustaría... Perfecto. Vamos a una pausa. Jaime, muchas gracias. Bueno, encantado. Ve, aquí encontré el artículo a media página en el diario El Comercio de hoy. Escuchen al señor Luciano López. Finalmente, no está en discusión que la fiscal de la Nación, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia. Lo cuestionable es si debe hacerlo conduciendo la fiscalía. Claro, que se ponga a un ladito, ¿no? Para que Pablo Oye, ¿para Sánchez qué citas a asuma Luciano la López? fiscalía. ¿Para qué citas a Luciano López? Que ya Para que sabemos veas por dónde el te está desprestigio reflejando que tiene. el espíritu del comercio. Sí, claro. Sí, nada, por eso nada más. ¿No? Bueno, el día viernes, en una audiencia de revocatoria de comparecencia restringida contra el exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, le dijo al juez supremo instructor Juan Carlos Checli que Pablo Sánchez le había pedido una serie de cosas en el Consejo Nacional de la Magistratura y tenía audios, y que a pesar de que lo había denunciado en la fiscalía que está investigando los cuellos blancos, Nada. nunca le han querido recibir las investigaciones, ni los medios probatorios, Imagínate. porque hay una protección a Pablo Sánchez. Evidente. Claro. Bueno, Esa es se nos han quedado... Esa es sí. la primera plana de Expreso de mañana. del diario Expreso. Dice: la fiscal de la Nación se defiende jurídicamente contra sus rivales. Contraataca. Vamos a ver. Oye. Leeremos Expreso mañana. Se nos han quedado, amigos, varios temas que los comentaremos, espero, la próxima semana. Por ejemplo, un tema de la carretera central, que puede ser un tremendo escándalo y un tremendo elefante blanco de la nueva carretera central, que es indispensable, nadie duda de eso, ¿no? Y después, bueno, una serie de cosas que han sucedido esta semana, que ya no nos da tiempo, ¿no? Queremos agradecerle al señor Juan Rivera Pérez, que nos ha enviado un libro suyo que se llama La moral contraataca. Nos ha llegado ahora.
No sabemos de qué va, pero el título es sugestivo. Sugestivo, exactamente. La moral contraataca, o sea, ante todas las barbaridades y la crisis. Y por supuesto, tenemos que darle las gracias al doctor Pacheco Mandujano, que nos ha dado una clase de Derecho Penal Procesal acá muy interesante. Yo espero que haya sido interesante para todos, para toda nuestra audiencia. ¿Qué es lo que sigue, Rafael? Ha sido un placer para mí, ¿eh? Muchas gracias. La terminación del programa y lo dejamos con Javier Luna en Noches de Luna. No se lo pierdan.